Hola, buenas tardes. Hola, Lucía. Son casi las 7 de la noche en Alemania y es 6 de julio. Y con nosotros tenemos a nuestra historia número 23 y esa es Lucía. Lucía, empezaremos nuestra charla, nuestra entrevista y cuéntanos de ti. Ok, muchas gracias Laura, gracias por la invitación. Bueno, yo soy de Salta, del norte de Argentina. Soy abogada, me recibí en Buenos Aires, yo me fui a estudiar hace 6 años aproximadamente a Buenos Aires. Me recibí en 2018, primero trabajé en el sector privado, después me di cuenta que no era lo mío, que mi vocación estaba en el sector público, hacia los derechos humanos. Y apliqué para una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me salió, así que este semestre, en enero, me fui para Estados Unidos, estuve viviendo en DC, sí, justo cuando pasó todo esto, así que bueno, volví hace un mes aproximadamente, y feliz de bueno, emprender este camino hacia los derechos humanos. Mira vos. Y bueno, ahora me vas a contar cómo estuviste allá, cómo te fue y cómo volviste a casa, ¿no? Pero antes de que me cuentes de eso, una pregunta. Bueno, no, se puede hablar de las dos cosas porque al final de cuentas están en las mismas. Eso es lo que tenías que hacer, o sea, empezaste en enero, pero la pandemia ya había empezado. Es verdad que en Estados Unidos recién se empezaron a ver medidas y se habló ya mucho más a finales de febrero, a principios de marzo. Entonces, ¿cómo es que cambió la cosa para ti? ¿Qué es lo que hacías antes y qué es lo que hacías, bueno, después cuando ya empezó todo? ¿Tuviste que reinventarte o hubo una pausa? Cuéntanos un poco. Mira, la verdad que fue bastante sorpresivo y como choqueante porque de un día para el otro nos dijeron, bueno, mañana desde las oficinas del trabajo, de la en la OEA, digamos, y ellos dependen del sistema federal para ver si dejamos de trabajar o no físicamente en las oficinas. Y de un día para el otro nos dijeron, miren, vamos a hacer una limpieza general de todo el edificio, porque estaban viendo si un contacto del secretario general parecía estar contagiado, tenían que hacerle como el test, y entonces nos dijeron mañana no va a haber trabajo físico en las oficinas, y de repente el día siguiente nos mandan un mail, ya no se va a poder venir a las oficinas a trabajar, va a hacer el trabajo de forma online, de forma remota, hasta nuevo aviso. ¿Y esto cuándo fue? Esto fue los primeros días de marzo, debe haber sido alrededor del 10 de marzo que nos dijeron esto. Y yo justo tenía un viaje planeado ese fin de semana para ir a verlo a mi novio a California. Y la verdad nunca me imaginé que iba a ser algo tan grande como lo que fue, tan grave como después pasó. Y dije, bueno, me voy 2 semanas a lo de mi novio, como el viaje que tenía planeado. Total, puedo trabajar desde allá, no pasa nada. Vuelvo, yo tenía pasaje de vuelta recién en mayo, desde California, pero digo, me voy con mi carrión, como quien lo visita a mi novio. Solo. Cuando, sí, sí, literal, me fui con un carrión. Cuando estaba ya en California, empezó todo mucho más fuerte, las medidas de restricción, a haber más casos, y se empezaron a tomar medidas, viste, nos decían del trabajo, por favor, quédense donde están, no se muevan, no salgan lo menos posible. Yo ya estaba en California, dije, me quedo acá, porque, o sea, moverme en los aeropuertos, estaba todo el tema del contagio mucho más frecuente en los aeropuertos, dije, no me muevo, me quedo lo que me tenga que quedar, total yo el pasaje lo tenía desde California, pero bueno, nunca me imaginé, o sea, yo de ir con mi valijita a Carrión, después tener que quedarme, y me quedé hasta ¿Hasta? el 18 de mayo recién viajé a Argentina. O sea, me quedé mucho tiempo más de lo pensado, ya haciendo cuarentena ya en California. Así que bueno, la verdad es que sí, fue un gran cambio, nada pensado.
La convivencia también, o sea, en el plan personal, tener que convivir las 24/7 con mi novio, que sí, nos llevamos bien, pero nunca habíamos convivido, Pero no menos por tan bien, ¿no? teníamos nuestros roces, pero nada fuera de lo normal. En cambio, porque eso es, no hay que olvidarse de esas cosas, ¿no? También Sí, los pequeños cambios así personales que uno no se da cuenta que están pasando, ¿no? También, porque en ese sí, momento no es que estás pensando, bueno, voy a ir a vivir con mi novio, no, o sea, ya estás viviendo con tu novio, ¿no? claro. No, y fue nada pensado los dos, ninguno se imaginaba que íbamos a llegar a eso. Después al final fue como ya pasando tiempo ahí y viendo cómo estaba la situación, dije, menos mal que estoy acá con él, que estoy acompañada. Me hice que me manden la valija por correo, así que ya tenía todas mis cosas. Y, y bueno, estar con él también hizo a que la cuarentena y todo lo que estaba pasando se haga un poco a menos en Menos. la situación personal. Así que bueno, estuve ahí, yo empecé los trámites para intentar volverme antes como repatriada, porque en Argentina el presidente decretó la cuarentena obligatoria y el cierre de fronteras el 20 de marzo. Eh, Así que para mí eso fue como inesperado y de repente plantearme, che, bueno, tengo que hacer todos los trámites para volverme, porque si no, no sé cuándo voy a poder volver. Y era una incertidumbre tremenda, y eso creo que era lo que más me tenía así como preocupada en ese momento. No tanto el hecho de los contagios y de la situación de estar en cuarentena, sino incertidumbre de yo cuándo iba a poder volver a mi país, de qué era lo que iba a pasar, si Estados Unidos iba a tomar medidas, porque también del lado de Estados Unidos Trump no sabías con qué te podía salir, entonces también era un tema. Pero bueno, ya hablando con el consulado ya de Los Ángeles, que era el que a mí me correspondía, estuve en contacto ahí con un representante y fue como mucha contención de su parte, pero a la vez ellos siempre priorizaban al principio a las personas de riesgo, personas mayores, personas que ya tenían pasaje de vuelta mucho tiempo antes y que todavía no se estaban pudiendo volver. Así que fue como tener que esperar un buen tiempo hasta que ver que si me podían realmente para yo poder comprar un pasaje, porque ni siquiera a mí me podía volver con el pasaje que yo tenía porque era una aerolínea de Estados Unidos, no de las autorizadas de repatriación. Entonces eso también era como, bueno, estoy en la última en la lista, me Ahí, tenía un poco preocupada. ¿Cómo? digo, última de la lista, entonces aún ahí tienes que, Claro. ¿qué más vas a hacer? Porque toda la gente que, claro, es que es todo en uno, ¿no? Todo pasó al mismo tiempo y diferentes situaciones, diferentes razones, pero Claro, ¿no? Y aparte era, bueno, mi situación estaba en la mejor situación en la que podría estar siendo en Estados Unidos, porque no estaba pagando alojamiento, o sea que lo económico estaba relativamente bien, estaba acompañada, o sea, y yo pensaba, bueno, dejo pasar tiempo porque entiendo que hay situaciones que están hay personas que están en una situación mucho más de emergencia, de tener que viajar lo antes posible, pero ya llegaba un momento, pasaban semanas, después mes, y a mí no me daba una respuesta de por lo menos decirme, mira, de acá, no sé, 3 semanas vamos a estar viendo la situación de la que estás vos. se Pero no empezar. me decían nada. Claro, me decían, no sé, y aparte de la organización desde Argentina con el tema de los vuelos autorizados, era de un día para el otro sale un vuelo desde no sé dónde, o sea, nada organizado a largo plazo. Entonces, yo creo que lo que más me preocupaba era eso, la incertidumbre. Eventualmente, bueno, me llamaron de un día para el otro, así como ya estaban haciendo con muchas personas, que salía un vuelo un martes, esto era un domingo a la tarde, me llama el consulado, mirá, hay un pasaje si querés comprar de esta aerolínea, que sale, no es de las autorizadas de repatriación, pero autorizaron el vuelo, avísame si querés y yo te confirmo para que ellos te contacten. Sí, por favor, digo, porque si no agarro esta, no sé cuándo me voy. Entonces me contactaron de la aerolínea, compré el pasaje para irme el martes, porque encima los vuelos para Argentina salen todos desde Miami. Y yo me tenía que sacar también California a Miami. Entonces confirmé ese vuelo. Pero antes que continúes, por curiosidad, sin que me Sí. digas cuánto, pero
¿Hubo diferencia de precio? ¿O están Sí, más o menos como los pasajes normales en esa época? mira, para las personas que ya habían comprado con las aerolíneas autorizadas por Argentina, que eran Aerolíneas Argentinas TAM, el pasaje valía $500. Esta aerolínea, como no era de las autorizadas de repatriación, sino como venta más libre, me salió $1.000. Y era bastante caro para lo que sale un pasaje de ida. Pero yo en la desesperación y en lo que sí tenía la plata para volverme, lo pagué. No quería esperar más porque no sabía cuándo iba a haber otro vuelo de los autorizados y cómo se estaban manejando las cosas, no, tampoco me quería arriesgar. Y al final de cuentas, hay que decirlo como es, sí, será tu novio y bueno, estabas bien y todo, pero tu familia, ¿no? O Mi sea, familia, que mis hermanos estaban en Buenos Aires, porque yo vivía con mis hermanos en Buenos Aires en ese momento, mis papás en Salta, y era como todos en todas distintas partes, y no, bueno, también era la forma de yo ya querer volver a mi casa, viste, pasar la cuarentena ahí con mi familia, con mi perra, por lo menos estar contenidas de esa parte. Que si bien con mi novio estaba en una buena situación, viste, ya no era lo esperado, no era lo que yo tenía pensado, y bueno, las cosas se dieron así. Entonces, bueno, saqué pasaje todas las apuradas, ese mismo lunes viajé de California haciendo escala a Miami, y el martes salí para Argentina. Y lo que me pasó fue que uno cree que, no sé, la situación de desamparo del varado termina cuando uno está subido al avión, viste, bolsa de regreso a su país. Y para mí fue al contrario, fue cuando llegué a Argentina, el maltrato que tuve de parte de las autoridades nacionales y provinciales en maltrato, calidad de... ¿Cómo? maltrato. Maltrato, sí. Fue mucho, me hizo sentir en calidad de repatriada una situación de desamparo aún mucho mayor, porque yo llegué a Argentina, por suerte viajaba con una conocida mía que ella también estaba en California y tomó el mismo vuelo. Llegué a ponerle a las 11 de la noche, y a las 3 de la mañana nos subieron a un colectivo, ahí mismo en Ezeiza, en el aeropuerto, sin decirnos nada, sin darnos información sobre cómo iban a hacer viste, el plan de ruta hacia las provincias, y nos mandaron en un mismo colectivo como aproximadamente 40 personas, que no sabés, viste, todas venían de Estados Unidos, pero no sabés si alguno contagiado o lo que sea, a todas las provincias. O sea, pasamos por 6 provincias, por Mendoza, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. 6 provincias que vos decís un plan de ruta totalmente innecesario, que si podés esperar a, no sé, que se junten unas personas del norte, que éramos más o menos pocas, pero si esperábamos 2 días que llegue otro vuelo, sumados a todas para ir directamente al norte, en vez de hacer todo el recorrido, 3 Además, días. sobre todo en una pandemia y que la razón por la cual estás ahí es porque estás volviendo a casa porque el mundo está cambiando y después te ponen con 39 otras personas en un colectivo donde debes estar ahí un poco, o sea, con miedo, ¿no? Porque No, ¿quién, no, quién asustada, viene totalmente asustada? asustada. Y Yo, la verdad que por no, suerte, qué barbaridad. sí, sí, yo por suerte estaba con esta conocida que también es de Salta, entonces viajamos todos juntas, pero esa situación, viste, de que no te dicen nada, de que te tratan como venís de afuera, que si tenés el virus o no, que sos el enemigo, entonces arriba del colectivo en ningún momento nos dejaban bajar, 3 días arriba del colectivo, no nos dejaban bajar ni siquiera para estirar las piernas. Mira, te digo, te cuento todo esto y se me agarra la piel de gallina. No nos daban comida, nos dieron una bolsita al principio en el aeropuerto con 2 sándwiches y un agua chiquita. Nos mandaron así, sin decirnos nada. Los choferes eran 2 que tenían los permisos del Ministerio de Transporte para que nosotros podamos pasar en los distintos puestos de control. Tenían que estar mostrando los permisos 4 veces por provincia, porque no es que por provincia tenías un solo control. O sea, y no había comunicación ni entre las mismas autoridades provinciales, ni entre provincia y nación. Fue
un desastre. Y no te estoy diciendo que esto era el primer viaje de repatriación que se hacía. O sea, hacía 2 meses que se habían cerrado las fronteras en Argentina y todavía no había un plan coordinado de repatriación. Es una locura. Es una locura y qué horror porque son dos. O tuvieron la mala suerte ustedes y fue así solo en esta ocasión. Y bueno, ¿por qué y qué mala suerte? ¿O quiere decir que todos los otros vuelos han sido igual? Mira, yo justo tenía amigas que estaban también en Estados Unidos que se habían podido volver antes, y una chica de Córdoba que también tuvo que subirse al colectivo para viajar a su provincia, me dijo, seguía siendo un desastre antes también porque no nos daban comida, no nos decían nada, si bien en otros viajes por ahí no hacían tantas provincias juntas de recorrido, a mí me tocó la mala suerte de que nos metieron a todos de muchas provincias y yo era la última. Eh, pero igual seguía siendo un plan descoordinado, ¿viste? De tener que esperar en cada control hasta 3 horas, y te digo, mira, a mí me tocó desde la provincia de San Luis a Mendoza, nos tuvimos que quedar toda la noche ahí porque las provincias también tenían sus propios controles, y cerraban las fronteras entre provincias, entonces, ¿viste? Nadie sabía nada, tenías que esperar que las autoridades de las provincias se dignen a decirte si podías pasar, a qué hora, así que nos quedamos en el colectivo toda una noche. Pero espera, cuando dices que tenían que pasar la noche ahí, ¿quieres decir dentro del colectivo o en un Sí, hotel? dentro del colectivo, no, dentro del colectivo. En la frontera entre provincia y provincia, eh, decí que ya habíamos podido comprar comida, porque en la provincia anterior, en Mendoza, habíamos podido comprar algo de alimento para tener, pero tuvimos que pasar la noche ahí, y por suerte en ese control nos dejaron ir al baño, pero fue terrible, o sea, era esperar a ver si te tocaba un buen policía que te diga, bueno, sí, o sea, están en condiciones, sí, es que así, condiciones inhumanas. Esa fue mi conclusión de ese viaje, nos tenían en condiciones inhumanas. ¿Y se hizo algo? ¿Hiciste algo? O bueno, Mira, hablamos con prensa de acá de mi provincia, y salió en los diarios provinciales y en los medios, pero yo intenté llevarlo a algo más, digamos, a un medio más nacional, y no tuve llegada, no tuve posibilidad. Pero sí, yo salía a publicarlo en todos lados, gente que me lo compartía, que me escribía, no puedo creer lo que te está pasando, en la situación en la que estás. Pero bueno, no hubo mucha llegada a nivel nacional para ver si esto podía llegar a cambiar. De hecho, sé que siguió así por un tiempo, porque después viajó otra persona que yo conocía de otra provincia, pero que estaba en las mismas condiciones. pero entonces eso quiere decir que tampoco tuviste explicaciones ni disculpas. Nada, ni una disculpa, ni una explicación. Mira, en Córdoba fue ya el último día de viaje que el colectivo paró en una estación de su línea, digamos, y había un señor del Ministerio de Transporte Nacional, y yo fui a decirle, no puede ser lo que nos hicieron pasar, no puede ser que los choferes no los cambien después de estar manejando 70 horas seguidas, por que sean 2 choferes, es un peligro, es ilegal, y me dice, sí, la verdad que tenés razón, pero mirá, yo no puedo hacer nada, viste, esto viene de arriba, y esa es la explicación que te daban todos. Yo no puedo, no tengo la autoridad para hacer esto más coordinado, más fácil, nada. Nadie te daba así una respuesta, nadie se hacía responsable de todo lo que estaba pasando. Claro, decían, no sé, no soy yo y así se acaba el cuento, ¿no? Sí, sí, se pasaban la bola, sí, entre provincia, nación, autoridades de todo tipo. ¿Todo esto cuántos días desde que pusiste pies en tierra argentina? Mira, yo desde Estados Unidos, que salí el 18 de mayo, que hice todas las escalas hasta llegar a Miami, bueno, los 2 días de viaje en avión, hasta el 22, son 5 días, porque estuve 2 días de avión y 3 días de colectivo. 5 días hasta llegar a mi provincia. Sí. Y mira, última pregunta sobre esto porque tengo curiosidad. ¿Hubieron infectados, contagiados? Por suerte, mira, nosotros llegamos, con la chica con la que yo estaba de Salta también, nos mandaron directamente al hotel. Y estábamos esperando a ver si teníamos noticias de las otras provincias que ya habían llegado, si la habían testeado, y por suerte
los que nosotros supimos dieron negativo, nosotras dos también. Así que eso fue como la salvedad de todo el viaje, pero, o sea, lo que rescato de la falta de todo, ¿no? Porque si había una persona contagiada en ese colectivo, Por eso, 99% seguro estábamos contagiados todos. eso Sí. sí, pues claro, todo el rato ahí sin distanciamiento social, supongo que sin mascarillas y todo sobre uno todo el rato. Y bueno, esa fue la suerte del gobierno y de quien fue que organizó todo esto, ¿no? Porque te imaginas un contagiado, eso sí que hubiera sido un escándalo. Sí, sí, Eh, sí, sí. Eso sí, bueno, suerte de ustedes, pero suerte a quien manda en eso, ¿no? La verdad que sí. Tuvimos suerte solamente en eso, porque después lo que fue el viaje, no te imaginas el baño de un colectivo, 3 días seguidos para 40 personas. Qué O bárbaro. sea, Y además con la ansiedad, ¿no? Porque esto no es un viaje de lo que sea que fue mal, ¿no? Esto es una emergencia mundial. Y no, fue terrible. Pensar, no saber qué pasa, ¿viste? Porque en los controles tampoco nos decían nada, o sea, nos paraban a la noche y ni los colectiveros sabían qué era lo que tenían que hacer, si quedarse ahí, si seguir y ver perdidos, nada. perdidos, perdidos. Así que bueno, sí, fue la sensación aparte de llegar a Salta e ir directamente a un hotel, porque teníamos que ir a hacer aislamiento 14 días, entonces tampoco se terminaba ahí, o sea, yo no llegaba todavía a mi casa, o sea, no, tenía que esperar otros días más, viste, en otra situación que no es la que uno está, si bien está cómodo en una habitación, pero encerrado, viste, en donde uno no conoce, sin acompañamiento. También fue un tema, viste, estar ya en Salta, porque no era que yo ya llegaba a mi casa. Y claro, Pero no bueno. podías ver a nadie, ¿no? Supongo que No, no. no, 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 yo no, los La vi a mis papás, claro, yo los vi a mis papás en el control a la entrada de la provincia, de lejos, que fueron en el auto a poder saludarme así de lejos, desde diciembre que no los veía, y bueno, y irme a encerrar en un hotel, no verlos después, hasta después de 14 días. Así que sí, fue medio duro eso también. Pero bueno, ya estaba acá, ya había pasado todo lo del viaje, que para mí eso fue como lo más difícil. Y bueno, era esperar, tener paciencia. Así que bueno, Y bueno, pasó al menos eso. pasó. Bueno, en ese momento, como todas las cosas así medio pesadas y bien feas, en ese momento son horribles y a medida que pasa el tiempo uno dice, pero no puedo creer que haya pasado eso, ¿no? O sea, Totalmente. qué barbaridad, porque uno ni dice, qué bien que ya pasó ni nada, claro, bien está, pero uno no se lo cree, se olvida y dice, no, no. No, no, yo te digo, hablaba con la chica esta, con ella, bueno, ahora somos más amigas porque hablamos mucho sobre esto después y decíamos, o sea, estuvimos 3 días arriba de un colectivo sin agua, sin comida, sin baño. Fue horrible, o sea, fue En estar una presa. pandemia, o Una sea, pandemia, en una pandemia. y donde los policías, donde parábamos, no distancia, no pueden bajar, no podíamos bajar ni a estirar las piernas, o sea, nos tenían como sos el enemigo, traes el virus. Nada de contención, mirá si puedes llegar a tenerlo, porque ni saben si lo tenemos o no. En Claro, vez de una situación de contención, de decir, che, vienen de viaje larguísimo, no, o sea, sos el enemigo del virus, te vas directo a encerrar, era eso. Así que bueno, quedará como anécdota. sí, o sea, esa sí que es una historia fea, pero que nunca te vas a olvidar. Sí, la verdad que sí. Seguramente de aquí a un tiempo aún más vas a decir, pero me la imaginé o era así. Que no, Totalmente. no te la vas a olvidar. Y mira, ya un poco nos has contado, pero dime, ¿cuál? O sea, bueno, mejor hagamos una cosa. ¿Tú quieres hablar de Argentina y Estados Unidos o solo de Argentina o solo de Estados Unidos? Para ya Eh, ver. si O querés de vaya. Argentina, y te puedo dar un comentario de Estados Unidos que sí me sorprendió, pero más de Argentina, que Más ya de cuando llegué. Argentina. Entonces, veamos, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cuál es la cosa más importante que está pasando en Argentina? ¿De qué se habla?
en los noticieros? Mira, ¿Qué es lo que dicen? en Argentina hay una crisis muy grande ahora, una división, digamos, de postura, porque la economía está muy mal, ya venía muy mal, muy en recesión, y con esto de la pandemia obviamente se incrementó un Ah, montón. Eh, de, en Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, o sea, todo en provincia de Buenos Aires, que es donde más cantidad de casos hay, que es la provincia y la ciudad que mueve al país económicamente, están en cuarentena obligatoria encerrados desde el 20 de marzo. O sea, te digo, hace más de 100 días que están totalmente encerrados. Y esto está teniendo muchas consecuencias, sobre todo a nivel económico, de desempleo enormes, pero a la vez todavía no está llegando a un punto, viste, decís, de la curva sigue subiendo la cantidad de casos, entonces la situación de contagios todavía está muy crítica, y el gobierno está entre este dilema de economía, eh, como tú. y, claro, y mandamos todo, abrimos todo y vemos qué pasa, o las vidas que se están perdiendo por el coronavirus. Hasta ahora, bueno, están en cuarentena obligatoria hasta el 17 de julio, y, y la gente ya está en una situación, viste, ya quiere, desesperada, porque imagínate 100 días encerrados encima en Buenos Aires, que son de edificios, viven en departamentos la mayoría de las personas, en una situación ya desesperada de querer salir, que para mí al gobierno se le viene encima si es que no toma la decisión de terminar la cuarentena ahora. Eso es lo que se está viviendo ahí en Buenos Aires. En las demás provincias, dependiendo de la cantidad de casos, las provincias cada una está manejando la cuarentena obligatoria y las medidas de restricción y de control. En mi provincia, donde yo estoy ahora, estaba bastante tranquilo, bastante libre, o sea, tenías como libertad de circulación, de horarios eh, como normales, de a las 12 tenías que estar en tu casa, no te puedes juntar con hasta tantas personas, y ahora que hubo nuevos casos, unos 14 casos entre estos 3 días, decidieron restringir un poco más, salías dependiendo cómo termina tu DNI, si par o impar, y bajar las restricciones horarias de circulación, lo cual está bien, pero hay un problema, que es que lo que está decidiendo, las personas que están decidiendo todo esto son las del Poder Ejecutivo. O sea, se le está dando mucho poder a los gobernantes y al presidente para tomar todas las decisiones relativas a la libertad, a las relativas de control del coronavirus. Y eso para mí va a ser un problema después de darle tanto poder al Ejecutivo y que no haya ningún tipo de control por parte ni del judicial ni del legislativo. Claro, ese es otro de los Debates. problemas que hay, ¿no? Con la pandemia, Sí, porque es una situación anormal, ¿no? No es sí, algo que es justamente lo que decíamos, una emergencia global, y todos los procesos, todas las cosas que están en una normalidad de que, bueno, de antes del 2019, ¿no? Ya no hay. no, no, Y, no, no. y lo que tú dices de que están viendo de abrir la economía o no, esa parte de terminar la cuarentena, que finalizar el confinamiento, ese es un problema que has visto. Todo un montón de países, todos los países están teniendo Sí, y han tenido. El problema es cómo abrir. Es si lo abres a etapas, dependiendo de las zonas, de cuál es el número de transmisión reproductivo del virus en esas zonas, y también no jugar mucho, ¿no? Ese es otro problema. mm, Mira, por ejemplo, Reino Unido ahora, porque recién este fin de semana, hace 2 días, fue cuando ya los bares se han abierto, ¿no? Eso, los pubs. sí, Y ahí van a tomar todo, y sí, es verdad que había que ponerse mascarilla para pedir y hacer la cola así, y un poco de distanciamiento social, pero como se ha visto, el problema es que después de un tiempo y de unos tragos o cerveza, eh,
no hay el distanciamiento social, no hay ese Es cuidado cierto, que hay que tener, ¿no? Y cierto. eso que, como hemos visto con Reino Unido, cada vez hay nuevos casos, cada vez muertos están en los 3 dígitos, ¿no? Y el virus está ahí. Y ahora con las fronteras de la Unión Europea que se han abierto y pueden entrar, salir, etcétera, ese es otro problema. Eso quiere decir que seguramente van a tener que cerrar. Y eso de cerrar y abrir, cerrar, hace aún más daño a la economía, ¿no? Sí, 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 totalmente. A Una la economía y a la gente, a la a sociedad en sí. o sea, son miles de problemas. Sí, Al final de cuentas, la razón por la cual, porque no todos los países han hecho cuarentena, han hecho confinamiento, ¿no? sí. Pero los países que lo han hecho por la simple razón que no estaban preparados, no tenían todos los procesos, no tenían todos los recursos, no tenían todo, ¿no? Y bueno, mi Y pregunta es tomar decisiones como mejor te sale en el momento, viendo lo que está pasando en los otros países. Argentina, bueno, viendo lo que estaba pasando ya en Italia, en España, y tomó una decisión acertada de sí, ir a la cuarentena antes de tiempo, antes de tener la mayoría de casos, pero también, viste, teniendo como, o sea, como contraposición que la economía se te viene encima desde es mucho antes. desde mucho antes y ese es el problema. Pero Entonces ahora son decisiones. son decisiones difíciles y Sí. ya, estamos de vuelta con Lucía. Hubo un pequeño problema técnico, entonces nada, vamos a continuar con la entrevista y después voy a conectar los 2 videos. Estábamos hablando de la economía, Sí. de esa decisión tan difícil que muchos países han tenido que tomar, ¿no? Y ahora aún más difícil es ver y entender cuándo abrir, cómo abrir. Una de las cosas que decíamos es que la razón por la cual muchos de los países han cerrado, o sea, han tenido un confinamiento, un lockdown, una cuarentena estricta y no, es porque no había todo lo necesario para enfrentar esta pandemia, ¿no? En estos 100 días, me dijiste, ¿no? Uh-huh. Estos 100 días, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? O sea, hay ahora todos estos procesos, hay ahora suficientes pruebas, hay ahora los contact tracers que le dicen en inglés a los que van a ver si tú estás contagiado, con quién has estado, con quién han hablado. Hay todas estas cosas ya, los lugares para aislamiento. Mira, yo creo que el gobierno fue acertado, bueno, en tomar todas estas restricciones para que no se le venga el sistema de salud encima también, no colapse, pero yo creo que aún todavía falta más coordinación, más testeos. Buenos Aires está pasando una cosa totalmente distinta a lo que está pasando en otras provincias. Yo lo que veo, por ejemplo, en mi provincia, que recién está teniendo muy pocos casos, es que no está haciendo las cosas como debería hacerlas, de testear, viste, al principio, de buscar los contactos estrechos y al tomar las medidas ahí en el momento, está esperando, el gobernador salió a decir ayer que no sabía si había circulación masiva acá en Salta, para que te des una idea de la falta de coordinación y de saber qué hacer con la situación. Es algo que en Buenos Aires está un poco más coordinado, aunque todavía falta, eh, pero porque ellos se manejan, viste, de otra forma, aparte están coordinados provincia con capital, Sí. tienen más capacidad de testeo, tienen más capacidad sanitaria para recibir los casos en los hospitales, pero todavía hay cosas que no se están evaluando, hay cosas que no, el personal médico no le están haciendo suba de salario, no le están pagando el bono que le tenían que pagar, viste, cosas básicas que no se están haciendo y que están demorando mucho en hacer. Y van aumentando, ¿no? Porque una cosa Bueno, que una cosa ya.
Y además lo que hemos visto en todos los países, no es cuestión ni siquiera de cuántas pruebas haces. O sea, tú si haces muchas o pocas, porque al final de cuentas, desafortunadamente, casi nunca, casi ningún país va a hacer las pruebas suficientes que se necesitan, porque es un montón, es demasiado. Pero lo que sí se ha visto, comprobado ya, que es cuántas pruebas, pero sobre todo es cuándo. Porque tú Claro, y puedes cómo hacer, hacerlo. exacto, tú puedes hacer todas las pruebas del mundo de 10.000 países para tu país, pero si has esperado un mes, 2 meses antes de hacerlas, el virus ya está por todas partes. Sí, totalmente. Y también cómo hacerlas, ¿viste? Hacer a contactos estrechos, si tenés síntomas, no hacer en todo momento, porque también los testeos son limitados, entonces si vos te largás a hacer sin saber, sin tener una responsabilidad, o sea, no tiene sentido. Por eso algunos países en Asia, como por ejemplo Japón, lo que han hecho es, no es que han estado haciendo pruebas y testeando a todos, no, lo han hecho muy inteligentemente. O sea, han visto que hay la chica Claudia que es positiva, bueno, esa chica estuvo en una fiesta o ni siquiera en una fiesta, en una reunión familiar de 10 personas hace 2 días, bueno, inmediatamente esas 10 personas para ver hasta dónde se propagó el virus. Totalmente. Y si no la puedes testear en el momento, por lo menos decirles, restringirles la salida, que se encierren hasta poder hacerlo. O sea, Exacto. Porque son eso medidas básicas. es un problema que se ha visto, porque si tú Sí. te haces el test ahora, pero si te dan los resultados en un día, 2 días, en una semana, y mientras tanto tú estás saliendo o estás con tu familia o lo que sea, y bueno, cuando te dicen, bueno, disculpe señorita Claudia, usted es positiva, y bueno, todos estos días, toda esta Sí, ya se gente propagó. se propagó. Sí, sí, sí. Lo de los contact tracers, ¿no? Eh, Contactos estrechos. eso, países como el Reino, o sea, como Reino Unido, como Estados Unidos, están teniendo un montón de problemas que no tienen. Además, si uno ya no empieza a pensar y hacer eso, cuando hay aún más casos, tomando el ejemplo de Estados Unidos, que hace un par de días, en un día, en 24 horas, tuvieron casi 58.000 casos. Es verdad que Estados Unidos es un país muy grande, eso ya lo sabemos, pero igual 58.000 casos en un día. Eso quiere decir que tienes que tener un ejército que contacte no solo a esas 58.000 personas, pero a los contactos de esas personas y a los contactos de los contactos. Es una locura. Es una Mira, yo te voy a decir una cosa de Estados Unidos que me sorprendió cuando yo estaba haciendo, bueno, cuarentena, lockdown en ese momento, eh, que hubo una falta de, no sé si de conciencia de la gente, de la sociedad en sí, de lo que estaba pasando, ¿no? Yo salía a la calle con mi barbijo, me iba sola al supermercado, pasaba por los parques y la gente como si nada, reunida, jugando. Yo creo que Estados Unidos demoró mucho en caer de lo que estaba pasando. Y eso también obviamente culpa del gobierno, claramente, pero también, viste, por parte de las propias personas de tomar conciencia cívica de lo que era el contagio, de lo que era el virus, de que no solo por vos te tenés que cuidar, sino por el otro. Yo vi eso en Estados Unidos, la verdad me sorprendió muchísimo, algo que no lo pensaba para nada, te digo. y Y que en Argentina pasó, o sea, se me dieron vuelta los roles, y que en Argentina pasó, hubo mucha conciencia al principio de la gente, del gobierno, de tomar las medidas correctas, y bueno, ahora con otros problemas, pero salvando eso, o sea, se tomó bien el camino y eso no lo vi en Estados Unidos. no lo vistes en ese entonces, y bueno, hay que decir la verdad, 6 de julio hay muchos lugares en Estados Unidos donde todavía no se ve, donde todavía hay gente que no ha entendido lo que es una pandemia, lo que es este virus, el por qué se tienen que hacer ciertas medidas, el por qué no está bien que vayas a un concierto con 50.000 personas o una fiesta o lo que sea. Es un momento, no es una situación normal. Entonces no Sí, puedes hacer cosas normales.
hemos hablado ya un poco de las medidas, pero ¿hay alguna medida o algo que quieres sobre Estados Unidos o sobre Argentina o también sobre Salta que quieras comentar? ¿Qué es lo que hizo el gobierno sí, para frenar el virus? ¿Hay algo que, Mira, bueno o malo? algo que, sí, yo creo que algo que me preocupa mucho que está pasando, sobre todo acá en mi provincia, el- y bueno, que tiene relación, viste, con todo este movimiento también que pasó en Estados Unidos, con lo del racismo, lo de George Floyd. Acá en mi provincia se le dio mucho poder a la policía, mucho poder de control, de multar, de restringir, y me preocupa mucho eso porque también hay mucho racismo y mucho, viste, prejuicios de la policía hacia los civiles, muy maltrato, y me preocupa que al darle más poder ahora por la pandemia, esto se va a endurecer mucho más, va a ser más crítico. De hecho, ahora la Secretaría de Derechos Humanos nivel nación presentó un habeas corpus colectivo de los ciudadanos de Salta por los abusos de policía que están habiendo. Y la verdad es que eso me está preocupando mucho porque el Ejecutivo está haciendo y deshaciendo a como quiere, a conveniencia, a lo que le conviene, porque también es darle el poder a la policía, eh, eh, después, nada, viste, ser como el único poder, sin control, sin restricciones, y la verdad que eso va a ser en post pandemia también una preocupación enorme. Eh, Esas medidas a mí, más que nada, no solo acá en Salta, sino en varias provincias, donde se le da mucho poder al Ejecutivo y a la policía, me preocupa. Em, Pero ¿cuál es la alternativa? Ese es el problema. bueno, sí, la alternativa para mí es el tema que la gente tiene que estar informada, educada y tener la conciencia cívica Exacto. de hacer Y las si no cosas hay eso, responsablemente. y si no hay eso, hay que... esa es la cosa más triste. Bueno, cosas tristes hay un montón con esta pandemia, pero esta es una de las cosas más tristes que se ha visto que los países donde han tenido un, digamos, performance mejor y otro peor, los países donde la comunicación ha sido transparente y clara, donde ha habido una confianza entre gobierno y gente, donde la gente ha entendido la situación, tiene ese sentimiento cívico, ¿no? Moral, Sí, sí, sí. altruismo, les ha ido mejor. Fíjate Nueva Zelanda, por ejemplo. Sí, sí, sin dudas. Eso sin dudas. Y es verdad lo que tú dices, estas cosas que pasan, que te dan a tener medidas excepcionales, momentos de excepciones, esos se pueden volver un problema porque, claro, se queda así una semana, un mes, un año, lo que Se sea, normaliza, se normaliza. eso es. Se Se normaliza. normaliza. Sí, 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 sí. Pero por curiosidad, ¿tenía Argentina o bueno, o tu provincia o diferentes provincias en Argentina problemas antes de la pandemia con la policía o estos... Sí, Sí, no, sí, sí, viene de antes, ahora se endureció por darle más poder a la policía, viste, de control, de poder multar, de poder responsabilizar, pero sí, viene de antes, y este poder que se le da al Ejecutivo también viene de antes, no es algo nuevo. El tema es que el Poder Judicial no tiene credibilidad, no tiene el poder para dar un control, no como en Estados Unidos, que el Poder Judicial es mucho más fuerte, se lo toma en serio, acá no se toma en serio. Y lo que pasó acá en Argentina es que el Congreso Nacional tardó mucho en volver a legislar. Entonces, todas las medidas de aislamiento, de privación de libertad, de circulación, las tomó el presidente y lo hizo a su forma, con decretos de necesidad de urgencia, y lo manejó él, ¿viste? Lo sigue manejando. Ahora se convalidó mucho desde el legislativo, pero o sea, las decisiones las está tomando el Ejecutivo. No hay un acuerdo democrático de las decisiones en donde más se deberían tomar, que es una situación de pandemia, y donde se sabe que en otros países se pudo hacer, como en España, en situación de pandemia fue el legislativo el que fue a salir y a sacar las medidas,
y acá no se hizo, entonces, ni en nivel nación ni a nivel provincia. O sea, los que están tomando las decisiones son los gobernadores y el presidente. Y claro, no todas las decisiones son buenas, ¿no? Porque nadie es perfecto y sobre todo, desafortunadamente, aún en una pandemia donde todos sufren y todo, bueno, todo cambia, también hay agendas, ¿no? Todos tienen su agenda Sí, propia y sí. esto... Y quienes son los que tienen la más representación del pueblo son los que no están haciendo nada, o sea, los que no están tomando las decisiones. Y eso la verdad que es preocupante. Pero hablando del pueblo, porque me diste un ejemplo también de Estados Unidos y, bueno, tuyo, de cuando fuiste al supermercado y pasaste por el parque, etcétera. Ahora, en julio, que ha pasado ya todos estos meses, y es verdad que la gente ya está, como ya no puede más con el confinamiento, con las restricciones y todo, están haciendo el distanciamiento social, se están poniendo el barbijo, la mascarilla, entienden el por qué. O sea, sé que hay gente que entiende, pero la mayor parte de los ciudadanos entienden. Acá en Argentina, mira, yo creo que vos le das la mano y te agarran del codo a los argentinos. O sea, le das un poquito de libertad y ya abusan de esa libertad también. Cuando se abrieron acá los bares, porque también ya en Salta, por ejemplo, se podía ir a los bares, podías juntarte con tus amigos, jugar deportes, hacer, eh, no se está tomando la conciencia de, ojo, que el virus vuelve, o sea, no es algo que ya se fue, ya pasó, no pasa nada, o sea, el virus está, vuelve, se toman medidas muy, muy precarias para mí, y la gente no está teniendo la conciencia, entonces lo que está haciendo el Ejecutivo es, bueno, te vuelvo a encerrar, si no entendés, te encierro. Pero también yo creo que eso es parte culpa de los gobiernos de no dar las, como decías vos, las instrucciones claras, darle información en todo momento. Viste que los policías no saben, por ejemplo, o sea, vas en el auto y te hacen poner el barbijo vos sola adentro del auto. No. Y o sea, son cosas, y viste, tenés el policía ahí que se está muriendo de frío. El otro día volví a mi casa a las 4 de la mañana, parado solo en la calle, haciendo nada, cuando de repente tenés por el día la circulación en los centros comerciales, o sea, unas calles donde están los centros comerciales llenos de gente, ni un policía que controle. Entonces, si vos tampoco haces las cosas claras del gobierno, no podés esperar que la gente, viste, cumpla y tenga la responsabilidad de hacerlo de su parte. Exacto, porque eso, otra vez me repito, pero es la verdad, en estos 7 meses ejemplos hemos tenido miles, buenos y malos, entonces todo ya se ha visto, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y eso también se ha visto. Lo que añade a que el país sufra más es la confusión. Y si no tienes comunicación, transparencia, si no tienes confianza entre gobierno y ciudadanos, es confusión. O si dices una cosa un día y la cambias el día siguiente y no explicas el por qué, porque con un virus nuevo se aprenden siempre más cosas. Entonces, hay cosas que ayer eran diferentes que hoy, pero hay una razón, porque hay otros estudios, hay más posibilidad, hay un cambio, hay algo. Pero si tú cambias sin explicar, la gente dice, ah, no, este gobierno no sabe nada. O esta persona, Totalmente. y eso, si uno no lo para, empeora y va empeorando. Mira los Estados Sí, Unidos. sí, Estados sí. Unidos se veía, eso desde marzo se veía que estaban yendo en esa ruta. Pero uno decía, bueno, no, va a cambiar, va a cambiar. En mayo ya era ahí. Y mira, julio, Seguimos. seguimos. La cosa buena es, obviamente que, bueno, buena y mala, ¿no? Dependiendo en cuál es tu situación de tu país. Que nunca es demasiado tarde en una pandemia. Ujú. Todo puede cambiar. Entonces, tú puedes estar muy bien, pero si te descuidas porque dices, bueno, ya está todo bien, ya no hagamos más el aislamiento, que venga el que quiera, vuelve otra vez. Sí, y también está lo que es, no es una responsabilidad solo de uno, ¿viste? Es del otro. De todo, Entonces, es de todos. de todo. Y eso es algo que tampoco se está teniendo en cuenta, ¿viste? Que cada uno hace como le parece y sin tener en cuenta que afecta a todos.
afecta a todos y por eso mismo hay que entender que aunque tu país esté mal, por ejemplo, Brasil, Perú, Ni hablar, Brasil. Brasil, Perú es una tristeza y hay gente que ya piensa, ya es demasiado tarde, ¿qué se va a hacer? No, no puedes pensar así, porque esa es la belleza, tristeza de la pandemia, nunca es demasiado tarde. Entonces, Ujú. cambia, hoy día empiezas a cambiar. Ayer salías todos los días, no te ponías la mascarilla, no hacías distanciamiento social, no te lavabas las manos, no importa. Eso fue ayer, hoy día. Y desde hoy día cambia. Y Sí, se van a ver totalmente. los cambios. O sea, los cambios se ven Ujú. desde 14 días, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es, Eh, Está comprobado, o sea, el uso de la mascarilla es súper importante, el estar todo el día con el alcohol en gel, sí, sí. es tomar la conciencia. Y no No son, jugar con el miedo de la ignorancia, exacto, eso es. ese es el virus de la ignorancia que está haciendo demasiado daño. Y no olvidarse que todas estas cosas no es que una es solución, no es que si te pones mascarilla, tú y yo podemos estar hablando así, Totalmente. no, hay que tener el distanciamiento social. Y si te pones mal la mascarilla, o sea, tapas tu boca, no tu nariz, o está como collar, nada que Claro, no sirve de nada, no tiene sentido usarlo. ver. Sí, yo creo que hay un antes y un después del virus y que la gente todavía le está costando entenderlo. Exacto, exacto. Hablando de entender cosas y costar de entender cosas, ¿cuándo te diste cuenta tú que esta situación era peor de la que pensabas? O sea, de lo que se escuchaba, que esto era algo que iba a cambiar tu vida, que era una Mira, pandemia. yo cuando me vi que cuando estaba en California que me iba a quedar ahí más de 2 semanas, que la cosa venía fea allá en los aeropuertos, en los casos que iban subiendo por estado, dije, esto viene para rato y viene grave. Y además ya Argentina estaba tomando las medidas de cerrar sus fronteras, ya estaba avisando que iba a ser cuarentena obligatoria, y dije, viene así en todos los países, ya Europa estaba terrible y bueno, y ahí me di cuenta que tenía que empezar a actuar yo también para volverme, para estar acá en Argentina, por lo menos con mi familia cuando todo esto pase. Pero sí, fue terrible porque ves de un lado que está pasando en Estados Unidos, pero que a la vez no se quiere reconocer, porque vos salías a la calle, veías toda la gente sin problema, y yo en otros países como en Argentina, bueno, si más Europa, que ya estaba en sus puntos máximos en España e Italia, y veías qué le está pasando a la gente acá que no ve, o sea, no veo, no quiere ver. Entonces era como paradójico. Pero bueno, yo ahí me di cuenta que sí, que ya me mandé mi valija, dije no me muevo de acá hasta que no me vaya directamente a Argentina. Argentina. Y entonces esto fue más o menos ¿qué fecha? Marzo, Sí, yo, mediados, sí, ¿no? mediados de marzo, sí, Es mediados de exacto, marzo. como tú dices, ya España estaba en lockdown, Italia, el norte ya estaba hace tiempito y todo el país desde el 8, ¿no? Sí, Y eso sin hablar de los otros países, o sea, de China y los demás ahí, ¿no? sí, sí, asiáticos. Asiáticos, mira. Y es verdad, todo, cada persona lo vio, lo entendió en otro momento, ¿no? Y Mm. eso. Sí, yo me acuerdo cuando hablábamos con mis compañeros de trabajo en las oficinas, mirá, los primeros casos que salen ahora en Italia, pero lo veíamos como algo tan lejano, algo que no iba a poder producir, pero para nada lo que trajo encima. Y viste, y decías, bueno, no sé, me imagino que la OMS ya va a estar, que también demoró un montón en declarar la pandemia, y de un día para el otro es como, bueno, ya está viniendo acá, está acá el caso, está acá el virus, y Este, bueno, empezar este a es un actuar. problema bastante grande porque es verdad que la OMS declaró la pandemia el 11-12 de marzo, pero no hay que olvidarse que desde enero que suena la alarma, que desde enero que casi cada día tienen un briefing con periodistas donde cuentan cómo está la situación, qué tienen que hacer la gente y todo, porque lo que uno se ha olvidado a propósito o porque no sabía, es que la OMS es
Es una organización burocrática, ¿no? Sí, totalmente burocrática. Y Totalmente. que la mayoría, no es casualidad que la tenga Estados Unidos, ¿viste? La mayoría de la decisión. Y, No es casualidad. y ellos están ahí para ayudar y todo, pero el poder, ¿quién tiene el poder? Todos los miembros, o sea, los 190 y pico países. Totalmente. Y que tienen que tener cuidado con las definiciones, ¿no? No pueden llamar pandemia a menos que llegue a esa definición, que es una definición que han creado y aprobado todos. Pero ya tiempo antes ya era una emergencia global, una crisis o sea, habían. Y eso es, por eso hay países que están mejor que otros, ¿no? Los que se han Sí. cuidado, los que han hecho. Preveído. Alemania lo manejó Alemania, increíble. exacto. Y mira vos, es cuestión también de perspectiva, porque yo viviendo en Alemania, pero siendo mitad italiana, a mediados, finales de febrero, yo estaba de enojada con Alemania. Más o menos el 23, 25 de febrero hasta casi finales de marzo. Tenía un enojo, una frustración, porque yo miraba Italia y decía, pero ¿cómo puede ser que aquí está casi todo normal? Y Claro. miren Italia, porque recién como el 18 de marzo en Alemania es que se cerraron las escuelas, se dijo, bueno, no pueden estar más de X personas, solo pueden ir a estos lugares si son esenciales, etc. Pero antes de eso parecía muy normal. Y eso yo lo veía como una persona común y corriente, pero detrás, behind the scenes, como le dicen los americanos, hay cosas que tú no ves. Ellos ya habían empezado a hacer pruebas desde enero, ya habían empezado a saber y ver quién tuvo contacto con otra persona, ya habían empezado a preparar los hospitales, ya habían, pero yo, claro, no lo veía. Claro. Imagínate los países donde no ves porque no hay. No, porque no hay, porque no tenés, viste, la responsabilidad de tomar las precauciones. Sí, la verdad es que acá ves cómo se manejó cada uno y las consecuencias que tuvo en cantidad de casos, en calidad de tratamiento de los casos. Se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Y bueno, tú que has notado las diferencias y has vivido tu aventura ahí de ir a casa después de estar ahí por primera vez viviendo con tu novio. Y todo lo que ha pasado desde entonces y lo que está pasando ahora que me contaste, ¿no? De la situación no solo en Buenos Aires, pero en Salta y en otras provincias. ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué es lo que piensas que va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas? Mira, a mí me preocupa mucho la situación post pandemia, porque si bien ahora más que mal hay cierto control de los casos y no llegamos a una crisis nivel de España, Italia, me preocupa la situación económica, lo que va a dejar, porque ahora no se está viendo, pero la desocupación que ya hay, empresas que tuvieron que cerrar y que son puestos de trabajo que no se recuperan. La pobreza que va a dejar esto para mí en Argentina va a ser muy, muy grave. Tengo las esperanzas de que se pueda tratar de la mejor forma, teniendo en cuenta a los grupos más vulnerables, pero bueno, esperanzas de que no sea tanto como o sea, que se agarre de la mejor forma posible, ¿viste? Sobre todo la parte económica. Pero bueno, las preocupaciones siempre están y el post pandemia, viste, es una incertidumbre también, porque uno piensa ahora en la pandemia porque está ahora acá y toma las restricciones y medidas que puede tomar ahora, pero nadie sabe cómo va a seguir esto, o sea, cómo salir de esto. Tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Pero tú estás hablando ya bien a lo futuro, ¿no? Porque ya estás hablando de un post-pandemia que, como ya sabemos y hemos visto, no es cosa que acaba el próximo mes ni nada. Va a ser un año, 2 años.
el tiempo que sea, ¿no? Porque al final de cuentas, por definición, pandemia es mundial, Sí, 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 sí. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ves o qué es lo que te preocupa, qué es lo que esperas ahora en un futuro más Más a corto cercano, plazo. a corto plazo, en los próximos días, en las próximas semanas? Me preocupa la situación de los grupos vulnerables, los que están en situación de recursos más bajos, porque son los que más les afecta en la pandemia, sobre todo porque, viste, no tienen las medidas de distanciamiento, no tienen para poder higienizarse, no tienen información. Tengo las esperanzas de que el gobierno empiece a hacerse más responsable y a tener en cuenta todas estas cosas, aprender de los errores de otras provincias, de otros países, eh, hacer bien los testeos. Acá están faltando muchos testeos de forma correcta, con el tiempo, como decías vos, viste, de no esperar a que haya más contactos, sino tomar las medidas en el momento. Esperemos que estas semanas que volvió a una fase anterior, digamos, el gobierno empiece a tomar más responsabilidad sobre eso. Y la gente, de parte de los ciudadanos, más responsabilidad cívica y de conciencia de las medidas, ¿viste? Básicas, cosas básicas Que ayuda. para cuidarnos entre todos. Sí, 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 sí. Exacto. Cosas básicas bueno, ayudan. Que una sola no es solución. Eso Totalmente. no, Es una cadena. pero es una cadena que hace que el riesgo sea mucho menor. No es que se vuelve cero, no, pero Pero casi. las probabilidades bajan. Sí, sí, sí. Exacto. Y eso es Totalmente. lo que uno alena, o sea, es lo que quiere, ¿no? Sí. Y Lucía, para terminar, porque si no, vamos a hablar hasta mañana. Que yo con gusto. Finalmente yo te dije la entrevista, no, yo no lo voy a hacer tan Sí, larga. tú que me dijiste, no, esto va a ser rapidita y creo que va a ser una de las más largas porque nos hemos encontrado. Sí. Pero el problema es que, ya sabes, hoy en día los videos muy largos, la gente no Sí, no, la gente no ve, sí. lo ve. Y aquí hay bastante mensaje que la gente tiene que ver. Sí. Último mensaje, Lucía. Si podrías hablar con una Lucía futura, la que va a estar aquí en 14 días, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje te darías a ti misma? Mira, paciencia y aprovechar los momentos que uno tiene con las personas que uno está en familia, que yo hace un montón de tiempo no volví a vivir acá en mi casa con mis padres, con mis hermanos, estábamos los 5 juntos, y para mí eso es una dicha que no todos tienen, y menos ahora en época de pandemia, en época de crisis. Entonces, aprovechar estos momentos, aprovechar el estar contenido y en familia. Y bueno, y tomar las cosas con calma y también tomar parte, ¿no? No dejarse avallazar porque también si no la gente ya lo normaliza. Entonces, hablar, salir a hablar, hacer lo posible para ver las cosas que están mal y bueno, intentar cambiar algunas cosas desde lo que uno puede hacer. Sí, eso me parece importante. Yo, desde mi lugar, bueno, yo salgo mucho en mis redes sociales a publicar, a mostrar, a decir, y bueno, intentar seguir haciendo eso y también, viste, por los grupos más vulnerables. Yo ahora estoy trabajando con una fundación de pueblos indígenas y están teniendo problemas muy grandes, bueno, no solo con la crisis, que ya venían desde mucho antes, y no se les está dando nada de bola a cosas que son muy básicas para ellos, ¿no? Ni hablar de situación de higienización y de distanciamiento social. Entonces también mostrar realidades de otras personas que están mucho más vulnerables ahora. Así que bueno, espero que esa Lucía esté haciendo todo esto. Esperemos. Esperemos. Y bueno, veremos qué es lo que esa Lucía nos va a decir, porque como ya sabes, nosotros nos vemos en 14 días. Perfecto. Vemos Gracias. qué sale. Gracias, Laura, por todo y por tenerme en cuenta para hacer esta entrevista.
Gracias a vos y nos vemos en 14 días. Un saludo enorme.